y por eso, Javier Cámara, ya estamos iniciando el tema central del día de hoy. Gracias, Cristian. Así es. Bueno, la Cámara de Diputados, lo habíamos dicho hace un ratito, la semana pasada dio media sanción a un proyecto de ley consensuado entre dos bloques que forman parte de la oposición allí en la Cámara Baja. Este proyecto, bueno, plantea una nueva fórmula de actualización a los haberes jubilatorios y podría ser aprobado también por el Senado, porque hay allí una presencia mayoritaria de votos que responden también a los mismos partidos que le dieron aprobación o media sanción en diputados. El tema es que el presidente Javier Milei anticipó que va o vetaría este proyecto de ley si se aprueba en el Congreso, con el argumento de que, bueno, va en contra del propósito de sostener el equilibrio fiscal en el país. ¿Será así realmente? Bueno, ¿cuántos recursos implicaría la fórmula propuesta por la oposición? ¿Cuál es la situación de los jubilados y pensionados? Vamos a hablar de este tema con el doctor Fernando Viera, que es abogado previsionalista, siempre con mucha disponibilidad para conversar con nosotros. Buen día, Fernando, gracias por este nuevo contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Fernando, contanos, por favor, cómo es la fórmula de actualización que está vigente todavía hoy, digamos, ¿no? Después vamos a hablar de la propuesta de la oposición. Actualmente, este es el último mes en el que se aplicaría la ley de movilidad del gobierno anterior que tenía en cuenta la recaudación tributaria de ANSES y los salarios. Lo que pasa es que en abril el presidente Milei sacó un decreto en el cual dijo que a partir de abril se iban a empezar a actualizar por inflación y se hacía la comparación ahora en junio entre lo que daba la fórmula vieja y los aumentos por inflación. Y se dejaba la mayor. ¿Cómo está ahora actualmente la movilidad? Aumenta por inflación conocida, es decir, tiene un retraso de 2 meses, porque vos tenés que esperar que termine de conocerse la inflación del mes, se comunica a mediados del mes siguiente y en el otro mes se paga. Esa es la situación que estamos teniendo ahora los jubilados del régimen general nacional. Bien. Ahora, lo que se discutió en el Congreso es una recomposición de las jubilaciones, sí, para llevarlas a valores de diciembre. ¿A qué me refiero? Cuando Milei saca el decreto 274 del 24, él otorga o dice que se va a empezar a pagar los aumentos por inflación conocida y se toma como compensación de enero un 12,5%. ¿Sí? O sea, empezaron a aplicar la inflación de febrero hacia adelante y enero había quedado descalzado. La inflación de enero había sido de un 20,61% y habían dado solo una recomposición de 12%, 2,5%. Entonces ese 8,1% que quedó colgado en el aire, digamos, descalzado por el empalme de la fórmula nueva, bueno, busca ser cubierto con este proyecto de ley, ¿sí? Si se aprueba este proyecto de ley, tendrían un aumento del 7,2%, que es lo que haría que lleve el valor de las jubilaciones a sumas de diciembre, a valor actualizado, pero además hay una cláusula en la cual dice que se va a comparar una vez al año las diferencias entre las variaciones salariales y la variación del índice de precio consumidor, o sea, la variación de la inflación interanual. Si de esa comparación surge un valor positivo, bueno, el 50%, la mitad de ese valor positivo es el que se le va a aplicar a los aumentos jubilatorios una vez al año. ¿Qué quiere decir esto? Como la fórmula actual contempla únicamente inflación, frente a un escenario en el cual el país consiga controlar la inflación y empiece a crecer, bueno, una vez al año les reconocerían un reajuste que no depende de inflación para ir recomponiendo las jubilaciones, todo esto que han venido perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, es una fórmula que contempla a un plazo mediano o largo la situación de, bueno, ¿qué es lo que ocurre si después no tenemos más inflación? Porque si no hubiera inflación, con la fórmula que estamos aplicando actualmente, no habría aumentos jubilatorios. Claro. Entonces, esta fórmula pretende tener una permanencia más estable en el tiempo, porque tenemos estos dos parámetros, inflación, y además después una vez al año se compara para ver si los sueldos le han ganado a la inflación. Y después, bueno, el otro cambio importante que tiene esta ley, si es que la llegan a sacar, si la llegan a aprobar, es que para aquellos casos donde la persona, el jubilado, tenga un solo beneficio previsional igual a la mínima,
¿sí? La mínima no va a ser menor que 1,09 veces la canasta básica de los adultos medida por el INDEC. No la del adulto mayor, sino la de una persona adulta. ¿Cuánto necesita esa persona adulta para vivir sola y no ser pobre? Esa canasta, valores de abril, estaba en 268.000 pesos. Si uno lo multiplica por 1,09, da algo así como 292.000 pesos. Entonces, si vos tenés un solo beneficio, si aprueban esta ley, aquellas personas que tengan un solo beneficio no cobrarían menos que esa suma. ¿Sí? Esos son los principales aspectos que cambia esta ley de movilidad nueva. Y actualmente, perdóname Fernando, a propósito de la última cosa que dijiste, hay jubilados que tienen un haber por debajo de lo que está establecido allí, lo que señalaste últimamente, que marcan ahora, como que proponen como límite de jubilación o básica, digamos. Sí, la jubilación mínima está en 206.000 pesos, Claro. más un bono de 70.000, son 276.000 pesos. Bien. Estamos hablando de que si se aprobara la ley a valores de abril, la jubilación mínima hubiera sido de 292.000 pesos. Bien. Es un poquito más. Sería una forma de absorber el bono, digamos. Claro. Bueno, ¿y cuál es tu mirada profesional, de conocedor de la situación de los jubilados y pensionados a nivel nacional sobre lo que está planteando esta propuesta de la oposición? Para mí la propuesta es favorable porque es mejor que lo que venimos trayendo, ¿sí? O sea, se mantiene este esquema de aumento por inflación para tratar de mantener el poder adquisitivo. Con esta ley volverían a una situación similar a la que tuvieron en diciembre, ¿sí? Y bueno, y una vez al año, si en algún momento a Argentina le va bien y consigue controlar la inflación, de repente vamos a pasar a tener un aumento anual, pero que va a tener en cuenta si los salarios le ganan la inflación. O sea, tendría más permanencia en el tiempo esta fórmula. Claro. Bien. Ceci, Cristian. Hola Fernando, buen día. ¿Cómo estás? Escuchando atentamente. Bueno, las cifras al parecer no alcanzan, ¿no? Para subsistir durante todo un mes, donde los costos son nada que ver con lo que gana un jubilado, ¿no? Y más teniendo en cuenta a veces la cuestión de los remedios, ¿no? Que se suma a esta lista de gastos que hay en toda casa, en toda familia, ¿no? ¿Cómo es la relación en otros países? Fernando, ¿tenés conocimiento de cómo es esta relación del poder adquisitivo entre lo que gana un jubilado en, no sé, en Latinoamérica, ponele, para poder comparar cómo estamos, ¿no? No, no tengo ese dato. Mm. Además, habría que ver cada país, son todos distintos. Habría que ver qué situación particular tiene cada uno. Argentina tiene una gran cobertura previsional porque dieron muchos beneficios con moratoria a personas que no tenían aportes. Claro. Entonces, cobertura hay y el monto de las prestaciones para la plata que ponen es bastante alto. Lo que pasa es que no alcanza, ¿sí?, para subsistir. Claro. Pero aquella persona que cobra una jubilación mínima y ha entrado con moratoria, esa persona no ha pagado nada y lo que está recibiendo es realmente un beneficio muy grande en comparación del esfuerzo contributivo que ha realizado la persona. Claro. No digo que no son suficientes las prestaciones, ¿sí? Pues son muy bajas, son de mala calidad, pero es bueno en comparación de la cantidad de plata o la cantidad de aportes que se han hecho. Bien. ¿Se han hecho cálculos, Fernando, acerca del peso que tendría si se aprueba y se pone y entra en vigencia esta propuesta de la oposición? Digo esto teniendo en cuenta que el presidente Milei dijo que si rompe con el equilibrio fiscal, lo va a vetar. Sí, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que este programa, esta nueva ley implicaría un aumento de 0,43% del Producto Bruto Interno, que es más o menos lo que pretende ahorrar, digamos, la ley de bases. Entonces, también más o menos significa un tercio del ahorro fiscal que se ha realizado hasta ahora. Entonces, sí, es bastante costoso para el gobierno, sobre todo porque está tratando de equilibrar las cuentas. Claro. Solo que, claro, hay una deuda, sería en parte que el Estado argentino reconozca la deuda que mantiene con los jubilados. No digo una de las formas que podría avanzar sobre esto. Claro, el problema es justamente, no hay plata para pagarlo, pero se han estado financiando también de los jubilados. O sea, es una situación
complicada, porque la gente que realmente ha aportado es la gente más perjudicada en esto, Ujú. porque ellos sí sufren todo el peso de la inflación y tienen reajustes, digamos, a la baja con la licuación de sus ingresos. Aquellas personas que han obtenido el beneficio con una moratoria, obviamente también les pasa, pero han tenido una pérdida menor por los bonos que le han estado dando. O sea, básicamente han salido más beneficiados de toda esta historia previsional aquellas personas que no han hecho aportes, porque están Claro. cobrando un beneficio sin haber puesto mucho plata y encima reciben subsidios del Estado. Fernando, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Estamos hablando de que el presidente, según él, pronosticaría que habría un aumento o que esto afecta o que atenta contra el equilibrio fiscal. Y en torno a esto que venías diciendo, uno se pregunta, ¿el problema está en el mismo sistema jubilatorio que hoy tenemos, que no puede contar con los recursos para que esta ley no atente contra el equilibrio fiscal? Los sistemas de reparto son naturalmente deficitarios. Lo que pasa es que el principal problema que tenemos en Argentina es la informalidad laboral. ¿Sí? Hay demasiado trabajo en negro. Entonces, primero yo creo que habría que combatir el tema de la informalidad, ¿sí? Y una vez que se estabilice ese tema, bueno, eventualmente también recibir asistencia del Tesoro. O sea, el sistema recibe asistencia del Tesoro, parte del IVA, el impuesto al cheque, hay impuestos que van al sistema previsional. Es insuficiente, pero cada vez es más complicado su financiamiento porque están regalando beneficios con moratoria a personas que no han cotizado, eso implica una carga para el sistema sin haber tenido su correlativo ingreso, porque más allá de que paguen una moratoria es sumamente barata. La moratoria nueva, a lo mejor 30 años de aporte serán 8 o 9 millones de pesos, pero 30 años de aporte deberían ser 90 millones de pesos. Entonces el sistema así quiebra. Bueno, ahora con esta ley se le va a cargar más gasto al sistema, pero no dicen de dónde sale la plata, digamos. Bien. Claro, ahí está el problema, ¿no? ¿En algún momento el sistema previsional argentino fue autónomo o siempre necesitó ser subsidiado? Es una pregunta histórica, Fernando, No, no, difícil de contestar, la pero caja de previsión comienza a ser superavitarias cuando recién se crean, porque no hay jubilados y la claro, gente empieza a aportar. Eso es una claro. curva. A medida que se empieza a jubilar la gente, se empieza a achatar la curva y después puede llegar a ser decreciente. Ujú. Entonces, naturalmente el sistema es deficitario, ¿sí? O sea, para que sea superavitario tendría primero que no existir informalidad laboral y tendría que haber cada vez más activos que pasivos, ¿sí? Y multiplicarse, digamos, bueno, depende, cada sistema tendrá su relación entre activos y pasivos. Pero en un caso como Argentina es difícil porque hay casi la misma cantidad de jubilados que de activos. Claro, es el problema. El tema, claro, sería la gran apuesta o el gran logro eventualmente del sistema, de una política, eh, establecer una amplitud y un crecimiento del empleo en blanco que logre sostener o en todo caso equilibrar las pérdidas del sistema previsional. Pero es difícil, Sí, eso es complicado, pero hay que ¿no? generar más empleo, porque acuérdense que estamos en recesión, o sea, cada Ujú. vez entra menos recursos al sistema. Claro. Claro, Argentina tiene que crecer y tiene que hacer, digamos, los aportes. claro, generar empleo en blanco, estamos hablando, ¿no? Mm. Y uno piensa también en las leyes o las propuestas de leyes que tienen que ver con todo el sistema laboral. Hay que ver si eso también contribuye a que la flexibilización sea más a favor de un trabajo informal o un trabajo formal, ¿no? Que pueda colaborar al sistema previsional. Y evidentemente la idea es que se cree empleo formal. O sea, el gobierno no debería fomentar la informalidad. Fernando, en alguna oportunidad escuchaba a un matrimonio que uno era bancario y el otro era docente. Y decía, cuando estaban activos cobraban similar monto. Después, al momento de la jubilación, el bancario, por ejemplo, cobraba mucho más que la docente. ¿Esto es así por una cuestión que tiene que ver con el gremio? ¿Cómo es eso? No, depende. Primero hay que ver si es un beneficio provincial, si es un beneficio nacional, tienen regímenes distintos. O sea, hay que ver cuál es el caso. ¿Sí? Claro. Si se jubilaron por la nación los dos, el docente tiene una mejor fórmula de cálculo, pero a lo mejor tenía sueldos más chicos.
y el bancario tiene una fórmula de cálculo que es peor a nivel nacional, pero tenía sueldos más altos. Entonces cuando se jubilan pueden estar similares o no. ¿Sí? Tienen distintos índices de actualización también, y si es una jubilación provincial, la fórmula de cálculo es totalmente distinta. No se pueden comparar así dos jubilaciones. Hay que ver cada caso concreto. Claro, Bien. claro. Por último, Fernando, consultarte acerca de la compatibilidad la eventual compatibilidad de este proyecto de ley que tiene media sanción en diputados y que podría ser aprobado también en el Senado y el proyecto de ley bases. Digo, ¿pueden aprobarse los dos? ¿O hay una incompatibilidad de financiera, podemos decir, para sostenerlos? No, los proyectos son independientes los dos. Ujú. ¿Sí? Lo que pasa es que uno cuesta X cantidad de plata y el otro está hecho para ahorrar una X cantidad de plata. Claro. No tiene nada que ver, se pueden tratar los dos, eso depende del orden del día ahí en la Cámara de Senadores, si es que Ujú. van a votar los dos juntos o no. Difícil y complicada la situación. Gracias, Fernando, por la disponibilidad de siempre, ¿eh? Por favor, cuando gusten. Hasta luego. Fernando Viera es abogado previsionalista y nos decía, ¿no? Este problema realmente, porque señalaba y él mismo se ponía allí la necesidad de generar un cambio, porque lo que ganan actualmente los jubilados, está claro, es aún menos de lo que ganaban en diciembre. Digamos, tienen una pérdida realmente importante en ingresos. En diciembre, y ya estaban la mayoría de ellos por debajo de la línea de la pobreza. Pero claro, generar, aprobar y poner en vigencia esta propuesta rompería o profundizaría la crisis de sustentabilidad que tiene el sistema Sí. jubilatorio previsional argentino, ¿no? Di- Otro de los grandes desafíos que tenemos. Dio a entender, Javi, que esta ley sería más positiva, según entendí yo, Sí, sí, que lo que se viene claro. trayendo, aunque atente contra el equilibrio fiscal, teniendo en cuenta lo que dijo también que el sistema es deficitario. O sea, es como que también son partes de un rompecabezas que hay como que ir acomodando, ¿no? Es la política que plantea estas cuestiones. Hay espacios de tiempo y lugar donde distintas posiciones son todas razonables, Cristian, Mm, y se hace muy tan complicado porque digo, acá tienen razón. Primero, los jubilados, que, sobre todo los que cobran la mínima, que Ujú. son jubilaciones de hambre por debajo de la línea de la pobreza y cerca ya de la línea de indigencia, o sea, ni siquiera les alcanza para comer. Tienen razón los legisladores, los diputados que aprobaron y elaboraron un proyecto de ley respondiendo a esa propuesta o necesidad o reclamo urgente del sector de jubilados y pensionados, que dicho sea de paso, todos vamos a estar tarde o temprano en el sector de jubilados, ¿eh? Porque es una cuestión del paso del tiempo, todos vamos a sí, ser jubilados y pensionados. sí. La otra cuestión, es decir, el presidente Milei que dice, bueno, no, si rompe el equilibrio fiscal, yo le veto. También tiene su razón de ser. Suena complicado para algunos, pero sobre la base de que el sistema no es sustentable como está hoy, dice, bueno, parte de razón tiene. Entonces, claro, la política está ahí en el arte de lo Sí. posible, de hacer congeniar a través de algún sistema o algún plan o acuerdo que vaya en el tiempo para gestionar esta necesidad de todos. Saludamos a Eugenio Semino, quien sabe mucho más que nosotros y que la mayoría de los argentinos sobre las necesidades y las realidades de los jubilados y pensionados. Eugenio, buen día, ¿cómo le va? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, Eugenio, muchas gracias. ¿Cuál es la situación hoy de los jubilados? Porque decíamos al principio del programa que pasan los gobiernos, pasan las administraciones, son de un sector, del otro, de un partido, de otro, de una coalición, de tal ideología o de otra, pero lamentablemente en Argentina los jubilados y pensionados hace décadas que la mayoría la pasa muy, muy mal. Es así, ¿verdad? Sí, tal cual lo señala, es acumulativo. Lo que pasa es que tal vez desde los actores políticos no se comprenda. Nosotros venimos hablando hace un año y medio más de una verdadera crisis humanitaria del sector, porque se conjugan dos elementos pero aparte que son obvios, porque los saberes que no llegan a cubrir
un 25% de la canasta de necesidades básicas. Tenemos ahí ya 6 millones de jubilados en la mínima, 5 en la mínima neta, con el bono, y 1 millón más que no tuvieron bono, por lo cual quedaron en el mismo rango dinerario. Y a todo esto hay que sumarle la falta de prestaciones de salud en tiempo y forma. Así que tenemos una tormenta perfecta que se viene dando silenciosamente, como una prolongación de la pandemia, pero que no se ven los óbitos por televisión. Yo tuve oportunidad, tuvieron la gentileza de invitarme los diputados a la Comisión de Seguridad Social, y les decía esto, le digo, hay un tema central que se plantea, por ejemplo, después de 4 meses sacan el dictamen, que bueno, se aprueba, el presidente que se enoja y demás. Bueno, ahí no está presente esta situación del sector en ese debate, porque primero que no es dable resolver un problema tan estructural en un acto. El presidente es más que por el costo fiscal de lo que es el reajuste, se enoja porque en el dictamen aprobado correctamente se establece que hay que pagar las 80.000 sentencias firmes que hace 2 años no pagan CES, y pagar la deuda con los institutos provinciales, con los 13 institutos provinciales. Eso es bastante más plata que el reajuste planteado. Pero al margen de esto, se está hablando de plata, no se está hablando de la crisis humanitaria. Claro. Yo, para simplemente ejemplificar esto, nosotros atendemos 300, 400 casos por día, una vez por semana. Hace 40 años que hago gerontología, nunca vi una cosa así. Una vez por semana voy a 3, 4 hospitales de acá de la ciudad a buscar las muestras médicas para repartirla entre la gente que nos viene a ver y que ya no consumen medicamento conforme en términos de dosis, la prescripción de su facultativo, sino conforme a lo que puede comprar. Qué bárbaro. Entonces, frente a eso, yo creo que y apelaba a que los diversos sectores políticos se sienten y digan, bueno, tenemos que resolver una crisis que es central y que hoy no la podemos resolver en un solo acto. Tenemos que ver cómo hacerlo con acuerdo de todos, porque tal vez lo primero que debía haberse discutido es el financiamiento del sistema. El sistema hoy, que es un sistema de reparto asistido, la mitad proviene del trabajo, ahí tenemos un problema central, tenemos 50% de trabajo no registrado en negro, y del aporte fiscal, el único impuesto que está poniendo plata en el sistema es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. Claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo abordar una forma de financiamiento genuina, que seguramente va a llevar su tiempo, pero que nunca se discute, se va prorrogando esto, y cada vez el sector está más afectado. Se habla de superávit fiscal y demás. Ahora ese superávit lo están pagando los jubilados con su vida. Claro. Es decir, no son soluciones, ¿no? Eugenio. Ahora, dentro de la masa, un solo dato. Sí. Dentro de la masa de los 6 millones que hoy están cobrando 277.000 pesos, hay una cantidad, nosotros en muchos lugares del país la tenemos identificada. INDEC habla de alrededor de 1 millón que
no solo están en esta situación, sino que a su vez no tienen red familiar ni red social como red de auxilio, por lo cual ese sector tiene que quedar dentro de la protección social, hay que salir a sacarlo de abajo de los escombros, ¿no? Claro. 1.000.000, dice Perdón, Eugenio. 1.000.000 de los 6 Sí, millones, 1.000.000. INDEC habla de 960.000, bueno, Claro, 1.000.000 para hacer un número. tremendo. Que bueno, los que hacemos atención directa en un hospital, en la defensoría y demás, lo vemos todos los días. Es decir, por ejemplo, nadie habla del jubilado y su problema de vivienda. El jubilado en las ciudades, que es donde más personas mayores hay, tiene que pagar una expensa, se le lleva el 40% del haber la expensa, Claro. siendo propietario. Un alquiler le es imposible, y el fenómeno que tenemos, tienen en Córdoba capital, tenemos acá en la ciudad, tenemos en el conurbano, pensiones que son verdaderas pocilgas, a 4 cuadras de Casa de Gobierno, en el caso de Buenos Aires, que una habitación con baño compartido se está pagando 160.000 pesos. Qué bárbaro. Es decir, se lleva el 60% de la deuda. Entonces, dentro de este contexto, a ese sector hay que salir a asistirlo ya. Mira, les cuento, y perdón porque monopolicé, pero yo, bueno, soy de Mataderos, muy cerca, para quienes se ubican, del barrio de Flores. Es más, de la parroquia donde es el Papa Bergoglio, el Papa Francisco actualmente. Ahí, bueno, inclusive el obispo auxiliar, Ernesto Giovando, es un muchacho que empezó a trabajar vía Jorge Bergoglio, que yo tenía los hogares públicos, venía a hacer el lavapié al Rawson durante muchos años. Empezó a trabajar este tema hace también muchos años, ahora está en otras tareas, pero en la iglesia hay una cola todos los días de más de una cuadra mayoritariamente el 90% jubilados que van con su tupper a buscar la comida a la noche, si no, no comen. Tal cual. Perdón por Una tragedia haber humanitaria. interrumpido. Es una tragedia humanitaria. Ceci. No, Eugenio, bueno, la verdad que gracias por todos estos datos que nos está brindando para conocer un poquito más cuál es la realidad, ¿no? Mencionaste 300 a 400 casos por día que se atienden allí en la Defensoría. ¿Se conoce la verdad de lo que realmente pasa con semejante cantidad de atenciones diarias? Uno se pregunta, ¿cómo están haciendo aquellas personas que, por ejemplo, tengan sus familiares que puedan ayudarlos? Serán contenidos, ¿no? Pero el resto, ¿tiene algún lugar para asistir, para pedir, en el caso de quienes nos estén escuchando en este momento? Mira, nosotros atendemos lo que nos llega, y llega cosas de todo el país. Tenemos muchos casos ahí, o de Villa María, de zonas cercanas, sobre todo los pueblos, Corral de Busto, Camino al Dao y demás, que son pueblos de personas mayores, por las propias características, porque los laboreos se dejaron hacer desde los pueblos y demás, y que están en un punto geográfico que, si bien son cordobeses, pero Córdoba capital, la UGL está a 200 kilómetros y está más cerca a Rosario, pero no son de Rosario, no son santafesinos. Y tienen que hacerse las prácticas en diversos lugares. Uno de los lugares es Villa María, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Y hablo de un caso de la semana pasada, hace 2 semanas. Estaba aprobado para hacer, creo que una resonancia, era algo así, en Villa María, pero no se conseguía el transporte. Era un paciente
que había que llevarlo en una ambulancia y demás. Y uno dice, pero estamos en un lugar que se supone cercano y demás. Sin embargo, esos pacientes están aislados. Es decir, los ayuda la red del pueblo, o el que se va enterando, o no llegan vía el trabajo con colegas geriatras, gerontológicos de los distintos sectores que nos van llamando. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, el sistema de salud, hoy estamos perdiendo algo que no se recupera, que no es plata, que no es instrumental, es el recurso humano. Es decir, hoy no tenemos hoy profesionales que se quieran dedicar al sector. Entonces, digo, eso es el sustrato de muchas cosas que hay que tomar dentro de esta mirada que tiene que ser holística. El haber es un tema no menor, pero lo otro, tenemos pacientes esperando reemplazo de válvulas coronarias hace 6 meses, o con una bolsa y con una vía urinaria esperando una operación de próstata durante 6, 7, 8, 10 meses, ¿no? Eugenio. Entonces, eso es lo que, perdón por haberme extendido, pero quería dar esta visión completa, ¿no? Cristian te saluda, gracias por todo lo que nos vas contando, porque de alguna manera confirma lo que también van acercando nuestros oyentes cuando nos dicen, buen día, insisto, el tema jubilatorio tiene que cambiar, el Estado tiene que cuidar a los más necesitados. La vulnerabilidad, el Papa Francisco le refiere en los niños y jóvenes, un extremo de la vida, y en los adultos mayores el otro extremo de la vida. Y te agradecemos porque nos ayudas a descubrir con los casos que vas compartiendo, que si bien no pones nombre y apellido, pero son casos concretos, distintos, en que no son números, son personas. Exacto. Que viven realidades concretas. Esto es lo que voy comprendiendo que nos ayudas a ver. Por eso pareciera que cualquiera de los gobiernos, cualquiera de los gobiernos debe tener presente que no son un gasto. Los jubilados son personas que están en estado de vulnerabilidad respecto a la sociedad. Creo que por ahí es donde va. Y en todo esto también uno se pregunta, Eugenio, ¿cuáles son los puntos de esperanza que nos quedan ante esta realidad que estamos y nos estás describiendo como, dolorosa y que, como decía Javier, a lo largo de los años viene repitiéndose? ¿Cuáles son esos puntos que nos permiten decir, desde aquí podemos construir? Sí, yo creo que cuando uno describe no es para que se deprima a nadie, sino todo lo contrario. Con esta harina tenemos que hacer pan. Claro. Y creo que en este sentido es decisivo ver este sector al cual aludíamos, que está bajo los escombros, es el primero que tenemos que asistir, porque no tienen posibilidad de otro tipo de estrategia de vida si no se los contempla y se los saca de esa situación. Y en paralelo, me parece que hay que ver, y vos señalabas algo importante, la persona mayor no es un gasto social. Hoy la biología a los 65 años le ofrece 20, 25 años más de vida plena con calidad. Lo que hay que interpretar que tenemos que aplicar recursos de todos los estados, Estado nacional, provincial, municipal, porque esa persona, si nosotros le garantizamos condiciones, salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, plata mínima, se convierte en un reproductor de riqueza, que es lo que hizo toda la vida a través de su trabajo. O sea, me parece que reconceptualizar esto es decisivo, ¿no? Es decir, porque como que se ha naturalizado que el llegar a viejo, hay que asistir con algo, pero algo es un derecho. Es decir, cuando hablamos de 277.000 pesos o que no hay posibilidad de comprar un medicamento y demás, estamos violando derechos que esta persona adquirió durante toda su vida, que crió hijos, que conformó hogares,
puso su fuerza de trabajo y puso plata también en el sistema. Entonces creo que hay que privilegiar este concepto porque lo han visto así muchísimos países del mundo y de Latinoamérica. Claro. Incluso llevándolo a términos de política partidaria ideológica, porque la promesa del actual presidente había sido terminar con los privilegios de la casta política. Si hay algo que los jubilados no son, es una casta política, muy por el contrario. En todo caso es una casta súper, ultra empobrecida, ¿no? Que se caracteriza más por la pobreza y las necesidades que por tener algún tipo de privilegio. Me parece que ha quedado clarísimo, Eugenio, esto. Le agradecemos una vez más por traernos los rostros de este dolor y dejar estos pensamientos, ¿no? Con el cual me quedo, porque sirve o nos serviría todo para discernir con más claridad. Tenemos un superávit, pero posiblemente sustentado en una crisis humanitaria. Entonces, ¿de qué superávit estamos hablando? Gracias, Eugenio. No, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Bueno, Radio María la quiero muchísimo. Y me parece que esto es una solución que tenemos que dar entre todos, ¿no? Un abrazo muy grande. Un abrazo, muy bien. Eugenio, gracias. Gracias, Eugenio. Bueno, clarísimo, ¿no? Sí, clarísimo. Los distintos puntos de vista, pero si el punto de vista del discernimiento político, económico, está errado, me parece que bueno, es el que hay que cambiar y trabajar desde ahí, ¿no? La pregunta es si la persona humana está puesta en el centro, para cualquier gobierno, digo, ¿no? Estamos hablando de porque estamos aquí ahora, pero si está puesta la persona como el centro, ahí avanza la libertad. Si no, no avanza ninguna libertad. Si no está puesta la persona en el centro. Cuando el fin justifica los medios, también no está bien, ¿no? Claro, estarán y también con parte de la razón esto, digo, quienes dicen y que, por supuesto, apoyan lo que sostiene con parte de la razón el presidente Milei, dice, claro, si el sistema está roto, no hay sistema para nadie y nos damos con esta realidad que hasta ahora no ha podido ser modificada por las anteriores gestiones. Entonces, claro, hay que probar algo nuevo, pero si eso nuevo, en el medio hay una crisis humanitaria, como la planteó con claridad, claro, porque hay 1 millón de personas jubilados y pensionados que ni siquiera tienen algún hijo, sobrino, pariente que los sostenga y se están muriendo, 1 millón de personas. Aquí en Argentina hablamos de genocidio, por ejemplo, cuando hablamos de los 30.000 desaparecidos, más allá de la polémica por la cantidad concreta de personas, ¿o no? Acá estamos hablando de 1 millón de jubilados y pensionados que se están muriendo prácticamente, porque una persona que el médico le dice, una persona de más de 65, 70, 80, 90 años, le dice tiene que tomar esto, si no lo toma, esa persona se va a morir allí. Es efectivamente una crisis humanitaria. Entonces, si hay que buscar recursos para sostener un superávit, que sea en otros ámbitos que tienen mayor riqueza y que no están cercanos a terminar con la vida, como en este caso puntual, para que pueda sustentarse el tema numérico, ¿no? El del superávit fiscal. Que tengamos un superávit humano también aquí en la Argentina.